En el vasto y complejo engranaje de la justicia madrileña, la figura del juez Ramiro Solís se erigía como un monolito inquebrantable de la ley. Vestía un traje de lana virgen, cortado a medida, que se ajustaba a su figura espigada con una precisión casi quirúrgica. Cada hilo, cada puntada, hablaba de un poder adquirido con una ambición implacable. A sus 45 años, Matías lo había logrado todo. Riqueza incalculable, influencia política, una torre de cristal en el corazón financiero de la ciudad que llevaba su nombre grabado en letras gigantes. Ramiro Solís, de 50 y tantos años, impecablemente vestido con un traje de Savile Row de un gris acerado, repasaba un expediente con la misma atención forense con la que un cirujano examina una radiografía. Sus canas, peinadas con pulcritud, y las finas arrugas alrededor de sus ojos, de un azul tan penetrante como el hielo, delataban una vida dedicada a la razón, a la lógica, a la fría y exacta aplicación de la norma. Era un hombre respetado, temido por algunos, pero indiscutiblemente un pilar del sistema. El aire en su despacho olía a cuero viejo, papel y una tenue nota a café recién hecho, una fragancia que para él era sinónimo de deber y control. Sin embargo, detrás de esa fachada de impecable rectitud, habitaba una soledad profunda y autoimpuesta. Ramiro había sacrificado todo por su carrera, relaciones, pasiones, incluso la posibilidad de una familia. Consideraba las emociones como debilidades, distracciones que empañaban el juicio. Su vida era una ecuación perfectamente equilibrada, donde cada variable era predecible, cada resultado justo. Pero en las noches solitarias en su ático minimalista, con vistas a un Madrid resplandeciente, una punzada de vacío se colaba, un eco de una infancia sin calidez, marcada por la ausencia de una madre que murió joven y un padre, también jurista, obsesionado con el deber. La ley es tu única amante, Ramiro, le había dicho su padre una vez, y él había abrazado esa máxima con una devoción casi religiosa. En el fondo, él sabía que su rigidez no era solo una virtud, era un escudo contra el caos, contra el dolor, contra la impredecible y a menudo injusta naturaleza humana. Sentía que si no controlaba cada aspecto de su vida, si no se ceñía a cada precepto, el mundo se desmoronaría, tal como lo hizo su propia infancia. Esa obsesión por el control era su refugio y su prisión. Recordaba vívidamente el frío del hospital, el olor a alcohol y tristeza que impregnaba el aire cuando su madre falleció. Desde entonces, el orden se había convertido en su bálsamo, la ley, en su armadura. Clara, su eficiente y silenciosa asistente, de unos 40 años y con una mirada que denotaba una paciencia infinita, entró discretamente con una pila de nuevos expedientes. Su paso era apenas audible sobre la alfombra gruesa. Juez Solís, el caso Vargas, está en el último lugar de la lista de hoy. Robo menor. La defensa pide clemencia por las circunstancias atenuantes. Dicen que hay una niña implicada, enferma. Ramiro ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Sus dedos, largos y afilados, se deslizaron por la página con una precisión casi clínica. Circunstancias atenuantes, Clara, no son absolventes. La ley es la ley. La justicia no negocia con el sentimentalismo. La clemencia es una prerrogativa de la misericordia divina, no del Código Penal. Que se prepare la sala, y asegúrese de que el protocolo se siga al pie de la letra. No quiero interrupciones. La sala debe estar en perfecto orden. Clara asintió, su rostro impasible, pero en el fondo sintió un escalofrío. Sabía que cuando el juez Solís pronunciaba esas palabras, el acusado tenía pocas esperanzas. Él creía en una justicia de balanza, no de corazón. El aire se sentía más denso, cargado con el peso de la inminente sentencia. Mientras tanto, en un rincón olvidado del barrio de Usera,
donde las fachadas descoloridas de los edificios se apretaban unas contra otras como viejos amigos cansados, Isabel Vargas luchaba contra la implacable marea de la vida. Su pequeño apartamento, iluminado por una única bombilla que colgaba lánguidamente del techo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas, era un santuario de pobreza y amor. El olor a humedad y a guiso humilde impregnaba el aire, un aroma que hablaba de carencias y de una lucha diaria. Los muebles raídos, los juguetes viejos de su hija Sofía, de tan solo 6 años, eran testigos silenciosos de una existencia marcada por la privación, pero también por una inquebrantable ternura. Isabel, de 30 y pocos años, con el rostro surcado por las preocupaciones y las noches sin dormir, pero con unos ojos grandes y de un color miel que irradiaban una calidez infinita, acunaba a Sofía, que tosía con un sonido ahogado y febril. La niña, con la piel pálida y los labios resecos, se aferraba a su madre como un pequeño koala, sus pequeños dedos apretando la tela áspera de la blusa de Isabel. El calor de su pequeña frente contra su cuello era una quemadura de preocupación. El poco dinero que Isabel ganaba limpiando casas apenas alcanzaba para la comida y el alquiler. Había trabajado incansablemente. Sus manos, ya agrietadas y rojas por el jabón y el agua fría, eran testimonio de su esfuerzo. Sofía necesitaba medicamentos, antibióticos que costaban más de lo que ella podía imaginar, una suma inalcanzable para su escaso presupuesto. Había recorrido farmacias, suplicado aplazamientos, contado sus monedas una y otra vez, pero la enfermedad de Sofía avanzaba inexorablemente. Su tos se volvía más frecuente, su respiración más laboriosa, el pequeño cuerpo de su hija más frágil. La desesperación era un animal salvaje que le arañaba el alma, dejándola sin aliento, sin opciones. «Mi niña», susurraba Isabel, acariciando el cabello sudoroso de Sofía. «Vamos a estar bien, mi amor. Mamá te lo promete». Esa mañana, Sofía había empeorado notablemente. Su fiebre subió hasta niveles alarmantes, y cada respiración era una agonía. Isabel sintió el frío terror. Sabía que no podía esperar. Se miró las manos, ya agrietadas por el trabajo, y las apretó con impotencia. No tenía nada más que ofrecer que su propia desesperación. Salió a la calle, bajo un cielo gris plomizo que amenazaba lluvia, el viento frío colándose por las finas rendijas de su abrigo gastado. El aire olía a asfalto mojado y a promesas rotas. Sus pasos, vacilantes al principio, luego más decididos, la llevaron a una farmacia con el cartel de «Abierto», brillando con una promesa cruel en la distancia. El sonido de los coches al pasar sobre el asfalto mojado era un murmullo distante, ahogado por el latido de su propio corazón en sus oídos. Miró el rostro de Sofía, que se había adormecido en sus brazos. Su respiración seguía agitada. Un sonido aterrador. La imagen de su pequeña hija, débil y desamparada, borró toda duda, todo escrúpulo, toda noción de moralidad. La ley, la sociedad, todo se disolvía ante el instinto primal de salvar a su cría. Sus manos temblaron al entrar en la farmacia, pero su determinación era férrea. No era una ladrona por naturaleza, era una madre acorralada, empujada al abismo por el amor. Sus ojos se fijaron en un blister de antibióticos en la estantería, brillando con una luz artificial, como la última esperanza. El olor a desinfectante y medicamentos era abrumador. Con el corazón martilleando en su pecho, lo tomó, lo guardó torpemente en su bolsillo y se dispuso a salir. Pero la voz del farmacéutico la detuvo en seco, fría y acusatoria. «¡Oiga! ¡Usted!». La escena en el juzgado fue un contraste brutal. La sala, de mármol frío y madera oscura, parecía absorber el calor, el aire, la vida misma. El olor a papel viejo y a lejía se mezclaba en el ambiente. Isabel Vargas, menuda y encorvada en el banquillo de los acusados, vestía una blusa raída y una falda gastada, el mismo abrigo con el que había robado, ahora un símbolo de su desesperación.
Sus manos, nudosas y enrojecidas, se aferraban la una a la otra, un temblor incontrolable recorriéndole el cuerpo. El sonido de su propia respiración se sentía pesado, ahogador. Frente a ella, elevado en su estrado, estaba el juez Ramiro Solís, su figura imponente, su rostro pétreo, sus ojos que parecían ver a través de ella, despojándola de toda dignidad. El aire alrededor de él parecía más frío, más denso. El fiscal expuso el caso con una monotonía exasperante, su voz un murmullo constante que apenas registraba Isabel. Robo de medicamentos, reincidencia, un pequeño hurto de comida de hacía años, por necesidad, no por vicio, el valor de lo robado, la alteración del orden. La abogada de oficio de Isabel, una mujer joven y visiblemente cansada, con el rostro marcado por la frustración, intentó argumentar las circunstancias atenuantes, la enfermedad de su hija, la pobreza extrema, la falta de opciones. Su voz era un hilo tenue frente al muro de la ley, su súplica, un eco que no llegaba a conmover. Ramiro Solís escuchaba con atención, su pluma deslizándose rítmicamente sobre el papel. En su mente, las palabras del fiscal eran hechos irrefutables, pruebas sólidas de un delito. Los argumentos de la defensa, meras excusas, sentimentalismos que no tenían cabida en la aplicación de la justicia. ¿Pobreza? ¿Desesperación? Eran argumentos que solo abrían la puerta al caos, a la anarquía, a un mundo sin reglas. Si se permitía que la gente robara por necesidad, ¿dónde terminaría la civilización? La ley era una barrera, y debía ser infranqueable, un baluarte contra la debilidad humana. «Señora Vargas», dijo el juez Solís, su voz resonando en la sala, fría y sin inflexiones, cada palabra un golpe seco. «¿Se declara usted culpable de los cargos que se le imputan?» Isabel asintió, las lágrimas brotándole de los ojos, su garganta apretada. El olor a sudor frío y a miedo llenaba su fosa nasal. «Sí, señoría, pero mi hija estaba muy enferma. No tuve opción». La voz de Isabel era un susurro roto, un gemido de dolor, una súplica desesperada que se perdía en la vasta sala. Ramiro la observó, vio las lágrimas, la desesperación, la fragilidad de su cuerpo, pero su mente se aferró al precedente, al código, a la necesidad de mantener el orden. En su fuero interno, algo se movió, una fugaz punzada de algo parecido a la compasión, un recuerdo casi olvidado de una madre, de una necesidad primal. Pero lo aplastó de inmediato, con la misma determinación con la que aplastaba cualquier desviación de la norma. No podía permitirse eso. No podía dejar que la emoción nublara su juicio. Pensó en su propio pasado, en la frialdad de su hogar, en cómo el orden y el deber lo habían salvado de la vulnerabilidad de la pérdida. Si él había soportado, si él había superado la ausencia de su madre con la fuerza de la razón, ¿por qué ella no? Su propia historia lo había condicionado a ser implacable, a ver la debilidad como una elección, no como una circunstancia. El frío del mármol bajo sus pies parecía calarle hasta los huesos. «La desesperación no es una licencia para el delito, señora Vargas», sentenció el juez Solís, sus ojos fijos en ella, inquebrantables, sin titubear. «La ley es igual para todos, ricos y pobres. Sus acciones socavan el tejido de nuestra sociedad. Este tribunal considera su conducta como un delito grave, agravado por la reincidencia. Se le condena a la pena máxima permitida por la ley para este delito, 15 años de prisión». La sala se quedó en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Las palabras cayeron como bloques de hielo sobre el corazón de Isabel. Un sollozo ahogado se atoró en su garganta, sus ojos fijos en el vacío, incapaces de procesar la magnitud de la sentencia. 15 años. Su hija, Sofía. ¿Qué sería de ella? ¿Quién la cuidaría? Su mente, nublada por el terror, solo veía la imagen de Sofía, pequeña, indefensa,
su tos febril resonando en el eco de su mente. El tiempo se estiró. Cada segundo, una eternidad de horror. El frío de la sala se intensificó, calándole hasta los huesos, un frío que ya no era solo del ambiente, sino del pánico que la invadía. El sonido del martillo del juez al golpear la madera, un golpe seco y final, fue un eco final, el sonido de su vida desmoronándose, no con una sentencia, sino con un portazo de hierro que la encerraba. Su mundo se cerró, dejando el eco de su desesperación. La pequeña Sofía fue entregada a una tía lejana, una mujer cansada y empobrecida que apenas podía mantenerse a sí misma. La última imagen que Sofía tuvo de su madre fue a través de la ventanilla empañada de un coche de policía que se alejaba, el rostro de Isabel desfigurado por el llanto, sus manos extendidas en una súplica desesperada, un grito ahogado en el viento que se llevó su infancia. Esa imagen se grabó a fuego en el alma de Sofía, una cicatriz imborrable, un juramento silencioso. Su madre se había ido, arrebatada por una justicia implacable, y ella, la niña, prometió que un día la ley no volvería a destruir a su familia. 15 años, una vida, una sentencia que marcaría 2 destinos para siempre. El juez se dio la vuelta, el caso cerrado, otra estadística en su perfecta carrera. Pero en el silencio de su despacho, una pequeña astilla, una vaga sombra de duda, comenzó a perforar la coraza de su perfecta lógica, casi imperceptible, pero presente, un presagio de lo que estaba por venir. Los años pasaron, transformando Madrid y a sus habitantes, pero ninguno tanto como a Sofía Vargas y al juez Ramiro Solís. Para Ramiro, la vida siguió su curso, una sucesión monótona de expedientes, sentencias y ascensos. Su reputación como juez insobornable y de principios férreos creció, consolidando su posición en la cúspide del poder judicial. Había presidido casos de gran repercusión mediática. Su nombre era sinónimo de imparcialidad y rigor, un baluarte de la ley. Su despacho, ahora más grande, más impersonal, seguía oliendo a papel antiguo y a la pulcritud de la madera encerada. Cada mañana, el aroma del café recién hecho llenaba su oficina, un ritual que marcaba el inicio de otro día de decisiones inquebrantables. Sin embargo, a pesar de su éxito externo, una punzada constante lo acompañaba, una vaga inquietud que no lograba identificar. A veces, en el silencio de su ático, al final de un día extenuante, la imagen de una mujer menuda y desesperada en un banquillo de acusados, con unos ojos implorantes, se colaba en su mente. Un recuerdo fugaz que rápidamente suprimía con un movimiento de cabeza, como si quisiera expulsar una mosca molesta. Justicia, se decía a sí mismo. Solo justicia, el deber cumplido. Pero la voz interior, esa que rara vez se atrevía a contradecirlo, susurraba una palabra diferente: arrepentimiento. No era un arrepentimiento consciente, sino una sombra, un eco lejano de una decisión que había tomado en el pasado, una decisión que, en su momento, había parecido tan correcta, tan necesaria, tan justa. El peso de su propia rectitud se volvía cada vez más una carga pesada. El juez Solís, con el paso de los años, se había volcado aún más en su trabajo, llenando cada hora con la lectura de códigos, la redacción de sentencias o la asistencia a conferencias internacionales. Había intentado llenar el vacío con logros profesionales, con el reconocimiento de sus pares, con la fría satisfacción de un deber cumplido, pero la soledad se hacía más densa con cada cumpleaños, cada Navidad que pasaba solo en su vasto apartamento. Su salud, que siempre había sido robusta, empezó a dar las primeras señales de alarma, como pequeñas grietas en un muro aparentemente sólido. Cansancio inusual, dolores de cabeza persistentes, una fatiga que no desaparecía con el descanso, sin importar cuántas horas durmiera. Atribuía todo al estrés, a la edad, a la carga de responsabilidad que conllevaba su cargo. Pero una parte de él,
Esa voz silenciosa que se negaba a ser acallada, sabía que algo más profundo lo carcomía, un malestar que iba más allá del cuerpo. En un largo monólogo interno, mientras observaba la ciudad desde su ventana, las luces de Madrid extendiéndose hasta el infinito como un mar de estrellas distantes, Ramiro reflexionó sobre su vida. He construido un imperio de lógica, de razón, de orden, pensó, con la mano apoyada en el frío cristal. Sentía el frío de la noche colándose por el cristal, un frío que se le metía hasta los huesos. Pero, ¿a qué costo? He evitado las emociones como si fueran una enfermedad contagiosa. He rechazado cualquier vínculo que pudiera amenazar mi control, mi autonomía. ¿Y qué me queda? Un eco, una resonancia de un pasado que no logro identificar, pero que me persigue. ¿Fue la justicia siempre tan fría? ¿O fui yo quien la hizo así, un espejo de mi propio vacío? Una punzada en el pecho lo hizo jadear, no de dolor físico, sino de una angustia existencial. La soledad se le clavaba como un cuchillo en el corazón, una constante y amarga compañera. Mientras tanto, Sofía Vargas había florecido, como una flor que rompe el asfalto. Impulsada por una mezcla inquebrantable de dolor, rabia y una determinación férrea, había dedicado su vida a una única meta, la medicina. Estudió con una ferocidad inaudita, beca tras beca, superando cada obstáculo que la pobreza y la ausencia de su madre le ponían en el camino. Las noches eran para el estudio, los días para el trabajo. Sus manos, que de niña se habían aferrado a la blusa de su madre en el juzgado, se convirtieron en las manos de una brillante y prometedora cirujana. Sofía, ahora de 21 años, era una residente excepcional en el Hospital Universitario de La Paz, uno de los más prestigiosos de Madrid. El olor a desinfectante y a vida se había convertido en su ambiente natural. Su inteligencia era afilada como un bisturí, sus manos, hábiles y precisas, y su mente, una biblioteca de conocimientos médicos, capaz de diagnosticar y operar con una eficiencia asombrosa. El sonido de los monitores, el murmullo de los pasillos del hospital, era la banda sonora de su nueva vida. Sin embargo, a pesar de su brillantez profesional, Sofía cargaba con una armadura emocional, tan gruesa como los muros de una prisión. Era distante, fría, siempre profesional, incapaz de establecer lazos personales profundos, de mostrar vulnerabilidad. Su pasado la había moldeado, y la herida de su madre, de la injusticia que la había separado de ella, la había hecho desconfiar del mundo, de las emociones, de cualquier cosa que pudiera volver a herirla. Su tía, ya anciana y enferma, había muerto hacía unos años, y Sofía se había quedado sola. Su única conexión con el pasado, el recuerdo doloroso de su madre y una pequeña fotografía descolorida de Isabel, joven y sonriente, que guardaba en su cartera, casi como un amuleto, el único refugio de su alma en sus momentos de debilidad. La había encontrado escondida en un viejo álbum familiar, casi olvidada, y la foto se había convertido en el único consuelo, una ventana a un amor perdido, pero no olvidado. En una de sus raras noches de insomnio, Sofía se sentó en el diminuto balcón de su modesto apartamento, las luces de la ciudad centelleando en la distancia. La brisa de la noche acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma a smog y a la promesa de un nuevo día. Sacó la foto de su cartera, sus dedos rozando el papel gastado, el tacto frío del cartón bajo sus yemas. «Mamá», susurró al aire, su voz apenas audible, un murmullo que se perdía en la inmensidad de la noche. «He logrado todo lo que prometí. Soy cirujana, pero el dolor sigue aquí, en el fondo, como una raíz profunda que no logro arrancar. Esa noche, en el juzgado, cuando te arrebataron de mi lado, juré que nadie más sufriría como tú. Juré que la injusticia no me vencería. ¿Pero a qué precio? Me he convertido en una máquina, en un eco de la frialdad que te separó de mí. He construido un muro tan alto como el del juez Solís. ¿Podré alguna vez perdonar?
¿Podré alguna vez sentir algo que no sea esta rabia silenciosa y esta obsesión por el control? Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevió a derramar, endureciendo su mirada para contenerlas. La imagen de su madre, suplicando ante un juez invisible en sus recuerdos, la atormentaba, una pesadilla recurrente. Aquí entra en juego el subtrama, la carrera de Sofía en el hospital y su relación con el doctor Diego Alonso. A pesar de su excelencia, su frialdad le granjeaba algunas enemistades, o al menos una distancia respetuosa. El doctor Diego Alonso, un cirujano experimentado y empático, de unos 40 y tantos años, con una calidez en la mirada que contrastaba con la dureza de Sofía, era su mentor, y la única persona que se atrevía a confrontar su escudo emocional. Él veía en Sofía no solo un talento excepcional, sino también un alma herida, una profundidad que pocos lograban percibir. Diego, divorciado y con un pasado personal complejo, una hija que había perdido a una temprana edad debido a una negligencia médica, lo que lo había impulsado a dedicarse a la neurocirugía con una empatía particular. Había desarrollado un afecto paternal por Sofía, mezclado con una admiración profesional. El sonido de su voz, siempre calmada y razonable, era a menudo el único que lograba penetrar la coraza de Sofía. «Sofía», le dijo Diego una tarde en la cafetería del hospital, el aroma a café quemado y a bollería industrial impregnando el ambiente, mientras ella revisaba una pila de expedientes con su habitual concentración, ajena al bullicio a su alrededor. «Eres brillante, la mejor en tu generación, sin duda, pero tienes que permitirte sentir. La medicina es un arte, no solo una ciencia, y el arte requiere alma, requiere conexión. No puedes curar un cuerpo si tu propia alma está herida». Sofía apenas levantó la vista de sus papeles, sus dedos golpeando rítmicamente el borde de una carpeta. Su mandíbula estaba tensa. «El alma es un lujo que no puedo permitirme, doctor Alonso. La precisión no se mezcla con la empatía, y mi objetivo es la precisión, salvar vidas, no consolarlas. No puedo permitirme la debilidad». Diego suspiró, su mirada llena de compasión, pero también de frustración. Él sabía que había una historia detrás de esa frialdad, una herida que la había convertido en la cirujana excepcional que era, pero también en una mujer solitaria, incapaz de recibir el amor y la calidez que merecía. Sofía, por su parte, sentía una extraña calidez ante la persistencia de Diego, una grieta en su armadura, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Él era el único que se atrevía a verla, a confrontarla, a ofrecerle una conexión humana que ella anhelaba y temía a partes iguales. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, no estaba completamente sola en el mundo. La sombra del pasado, sin embargo, se cernía sobre ella, esperando el momento de revelarse por completo, de desafiar todo lo que ella creía conocer. La foto de su madre, en su cartera, se sentía más pesada que nunca. La vida del juez Ramiro Solís, el intocable pilar de la justicia, dio un giro inesperado y brutal. Los dolores de cabeza, que había atribuido al estrés y al cansancio, se volvieron migrañas insoportables, punzadas que lo dejaban incapacitado. La fatiga crónica se convirtió en un agotamiento abrumador, y una creciente torpeza en sus movimientos comenzó a preocuparle. Una tarde, en medio de un juicio importante, su mano tembló visiblemente al levantar el mazo, un pequeño lapsus que nadie notó, excepto él, una grieta en su control de hierro. Sintió el sudor frío en la palma de su mano, el miedo agudo a lo desconocido. Miguel, su fiel asistente, lo veía cada día más pálido, con un velo de preocupación en sus ojos, pero se atrevía a preguntar. Finalmente, la inevitable cita con el neurólogo. El olor aséptico de la consulta, el frío metal de los equipos médicos, las pruebas, una serie interminable de escáneres y análisis, el silencio tenso en la consulta, y luego el veredicto que se cernió sobre Ramiro como una sentencia de muerte,
una ironía cruel a su propia vida de juicios y condenas, un tumor cerebral, agresivo, ubicado en una zona delicada que afectaba su movilidad y, pronto, sus funciones cognitivas. Requiere una cirugía de altísima complejidad, una de las más difíciles que existen, con un riesgo considerable. La ironía era cruel, casi poética. El hombre que había controlado cada aspecto de su vida con una precisión férrea, que había dictado el destino de otros con una mano inquebrantable, ahora era un paciente, vulnerable, despojado de su autoridad, a merced de unas manos ajenas, de un destino que no podía controlar. El tic-tac de su reloj de pie parecía acelerarse, marcando el tiempo que se le escurría entre los dedos. La noticia golpeó a Ramiro con la fuerza de un rayo, dejándolo sin aliento. Su mente, habituada a la lógica y al control, se negaba a procesarlo. Él, el invencible juez Solís, condenado a su propia fragilidad. En su monólogo más profundo y desolador, se sintió como una pieza de ajedrez caída del tablero, un rey sin corona, un autómata al que le habían cortado los hilos. El control. Lo he perdido todo, pensó, mientras observaba el techo blanco e impersonal de su habitación de hospital. El olor a desinfectante le revolvía el estómago. El sonido constante de las máquinas conectadas a su cuerpo le recordaba su fragilidad, su mortalidad. He juzgado vidas, he dictado sentencias, he creído ser el guardián de la justicia, y ahora mi propia vida pende de un hilo, a merced de unos desconocidos, de unos cirujanos que apenas conozco. ¿Qué he hecho con mi tiempo? ¿He sido justo? ¿O simplemente he sido frío? Tanta justicia sin compasión. ¿Valió la pena? La imagen de Isabel Vargas, aquella mujer menuda de ojos suplicantes en el juzgado, volvió a asaltarle la mente con una claridad aterradora, esta vez no como un vago recuerdo, sino como una imagen vívida y punzante. No pudo reprimirla. La recordó con nitidez, su rostro desencajado por el llanto, su pequeña Sofía, tan indefensa, el grito ahogado en su garganta. Una punzada de arrepentimiento, aguda y dolorosa, le perforó el corazón, una sensación que nunca antes había permitido sentir. Había sido implacable, había creído que su deber era serlo, que la ley era un escudo para su propia vulnerabilidad, y ahora el destino le devolvía esa implacabilidad, multiplicada, en su propia carne. El frío mármol del juzgado y el frío acero de su corazón se habían convertido en un sudor gélido que le empapaba la frente, en el miedo primario a la muerte, y a la muerte con el peso de una conciencia culpable. No solo temía morir sin haber comprendido el verdadero significado de la vida, sin haber enmendado los errores de un pasado que, de repente, se le hacía insoportablemente presente. La verdad se cernía sobre él, una verdad que la enfermedad le había obligado a enfrentar. El hospital, con su laberinto de pasillos y su aroma antiséptico, era el epicentro de la vida y la muerte. El caso del juez Solís fue asignado al equipo de neurocirugía más prestigioso, encabezado por el doctor Diego Alonso, y en ese equipo, como su mano derecha y cirujana principal, estaba la doctora Sofía Vargas. La noticia se corrió como la pólvora entre el personal. El mismísimo juez Solís, el hombre de hierro, el intocable, era el paciente, ahora tan vulnerable como el más humilde de sus ciudadanos. El murmullo de las enfermeras, el pitido de los monitores, el trajín constante, todo parecía vibrar con la inminente cirugía. Cuando Sofía leyó el nombre en el expediente, Ramiro Solís, su corazón dio un vuelco. El nombre que había oído en sus pesadillas infantiles, el que había grabado a fuego la herida de su infancia, la que había causado la separación de su madre, estaba allí, en su mesa de operaciones, en el expediente que sostenía en sus manos. Sus manos, que antes habían sido tan firmes, tan precisas, temblaron ligeramente, una reacción involuntaria que la sorprendió. Sus ojos, que habían visto tanta miseria y dolor,
se llenaron de una furia helada, una rabia contenida que había guardado durante 15 años. El hombre que había arrebatado a su madre, el arquitecto de su soledad, el artífice de su orfandad, estaba ahora en su poder, su vida dependiendo de la precisión de sus manos, de la ética que ella, a pesar de todo, había jurado defender. El destino, con una crueldad poética, había puesto la vida del juez Ramiro Solís en las manos de la hija de la mujer a la que él había condenado a la oscuridad de una prisión. Sofía se retiró a la sala de descanso, el expediente apretado contra su pecho, como si el papel mismo pudiera quemarla con la historia que contenía. El olor a café rancio y a desinfectante en la pequeña sala se mezclaba con el aliento agitado de Sofía. El doctor. Alonso la siguió, notando la extraña rigidez de su postura, la tensión palpable en su cuerpo. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Diego, su voz suave, pero cargada de preocupación. «¿Estás pálida? ¿Hay algo que te perturba con este caso?». Sofía levantó la vista, sus ojos ardiendo con una mezcla incontrolable de rabia y conflicto, un volcán a punto de entrar en erupción. «Es él, doctor», susurró, la voz apenas audible, un hilo tembloroso. «El juez Solís, él fue quien condenó a mi madre a 15 años de prisión por un robo menor, por salvar mi vida. Él nos destrozó, separó a mi madre de mí, me arrebató mi infancia, me hizo la mujer que soy ahora». Diego la miró con asombro y profunda tristeza. No había conocido esa parte del pasado de Sofía, la raíz de su armadura, el origen de su frialdad. El silencio se hizo denso, cargado de una verdad dolorosa. El dilema moral de Sofía era una bestia rugiendo en su interior, un conflicto de proporciones épicas que amenazaba con desgarrarla. La venganza estaba al alcance de su mano. Un pequeño error, una mínima negligencia durante la cirugía, un desliz del bisturí, y la balanza de la justicia, a su manera, se equilibraría. La deuda se saldaría. Podría pagarle con la misma moneda, una vida por una vida, un alma por un alma. Su mente racional, entrenada para la objetividad médica, para la precisión clínica, luchaba desesperadamente contra el torbellino de emociones, el dolor acumulado de 15 años de ausencia, la imagen de su madre tras los barrotes, su propia infancia marcada por la soledad y la injusticia. El juramento hipocrático resonaba en su cabeza, un eco distante en medio de la tormenta de su alma, un susurro que luchaba por ser escuchado. Primum non nocere. Primero, no dañar. Pero, ¿cómo no dañar a quien tanto daño le había hecho? ¿A quien había destrozado su vida? ¿A quien había sido el arquitecto de su dolor? En un intenso monólogo interno, Sofía se debatió con sus demonios. Su cuerpo temblaba ligeramente a pesar de su inquebrantable voluntad. «Esto es lo que siempre quisiste, ¿verdad?», se dijo a sí misma, su voz interior una acusación cruel y fría, un eco de su propia oscuridad. Venganza, que sufra como mamá sufrió, que conozca la desesperación que ella conoció, la soledad, que sienta el frío de la celda, que su vida se desmorone como la nuestra. «Es justo, es la única justicia que el mundo te ha dado, la única oportunidad de saldar cuentas». Sus manos se apretaron hasta que los nudillos se blanquearon, el sudor frío cubriendo sus palmas. El olor a hospital, a alcohol y a desinfectante, se mezclaba con el aroma imaginado de la celda de su madre, de la desesperación, la fría cama de hospital, la vulnerabilidad del juez. Todo gritaba venganza, un coro infernal que la empujaba hacia el abismo. Pero luego, la voz de su madre, en sus recuerdos, tan dulce, tan pura, tan llena de amor, susurró en lo más profundo de su ser. «No seas como ellos, Sofía. Sé mejor. Sé luz, no oscuridad». Y la imagen de Diego Alonso, el hombre que creía en ella, que veía más allá de su armadura, que le había ofrecido una mano de calidez, apareció en su mente. ¿Era capaz de traicionar su propia esencia, la bondad que su madre le había inculcado a pesar de todo, por la amarga satisfacción de la venganza?
La duda la carcomía, pero la brújula moral de su ser, aunque dañada, se aferraba a su juramento. El peso de la vida de un hombre, por muy detestable que le pareciera, recaía sobre sus manos. La hora de la verdad se acercaba. La cirugía fue programada para el día siguiente. La tensión en el equipo de neurocirugía era palpable, una electricidad contenida que se sentía en cada fibra de la sala. El doctor Alonso observó a Sofía. Ella estaba pálida, sus ojos ligeramente hundidos, con círculos oscuros bajo ellos, testimonio de una noche de agonía moral, pero su postura era inquebrantable, una columna de acero. La noche había sido larga, una batalla interna que la había dejado exhausta. ¿Estás segura, Sofía?, preguntó Diego, su voz suave, casi un susurro, pero su mirada penetrante buscaba la verdad en los ojos de la joven cirujana. Nadie te juzgaría si no te sintieras capaz. Es un caso complejo, con mucha presión. Sofía lo interrumpió, su voz firme, aunque con un temblor casi imperceptible, que delataba la tormenta interna que aún la asolaba. No, soy cirujana, doctor. Mi juramento está por encima de todo. Salvaré su vida, no por él, sino por mí, y por mi madre. Ella nunca quiso que el odio me consumiera. Sus palabras, dichas con una convicción que trascendía el odio y el dolor, resonaron en la sala, un testimonio de su propia humanidad. La elección estaba hecha. La decisión, que había estado atormentándola, finalmente se había solidificado en el crisol de su juramento, de su propia humanidad, de la bondad que su madre le había legado. Sofía Vargas no se convertiría en lo que la había herido. Su alma, aunque marcada por las cicatrices, no se rompería. El camino hacia la redención de ambos comenzaba, paradójicamente, en el filo de un bisturí, en la precisión de unas manos que elegían la vida. La sala de operaciones era un santuario de luz fría y silencio tenso. El aroma metálico a desinfectante flotaba en el aire, mezclado con el olor dulce y picante de los medicamentos, un cóctel de esencias que Sofía conocía tan bien. El juez Ramiro Solís yacía inmóvil sobre la mesa de operaciones, su cuerpo un lienzo para la ciencia, su destino en manos de la mujer a la que, sin saberlo, le había arrebatado a su madre, el arquitecto de su dolor. Sofía Vargas, envuelta en el verde estéril de su uniforme quirúrgico, con la mascarilla cubriendo la mitad de su rostro, solo dejaba ver sus ojos, que ahora brillaban con una concentración feroz, desprovistos de emoción aparente, como los de una máquina de precisión, pero cargados con el peso de una historia, de 15 años de sufrimiento, de una decisión monumental. A su lado, el doctor Diego Alonso observaba cada movimiento, su propia tensión apenas contenida, sus ojos fijos en las manos de Sofía. El sonido de su propia respiración bajo la mascarilla era lo único que escuchaba. El bisturí de Sofía se movió con una precisión milimétrica, una extensión de su voluntad. Cada corte, cada cauterización, cada manipulación de los delicados tejidos cerebrales se realizaba con una habilidad que parecía sobrenatural, producto de años de estudio y una innata destreza. La música ambiental de los monitores médicos, los pitidos rítmicos que marcaban el pulso y la respiración de Solís, eran la única banda sonora de aquel drama a vida o muerte, un metrónomo del destino. El olor a sangre coagulada, a hueso quemado por el cauterio, era una mezcla intensa que no perturbaba a Sofía, habituada a ella. Sofía sentía el peso del pasado en cada fibra de su ser. Sus manos, que ahora bailaban sobre la frontera entre la vida y la muerte, eran las mismas que de niña había usado para aferrarse a la blusa de su madre en el juzgado, para secar sus propias lágrimas de impotencia, para dibujar en el aire las promesas de venganza. Cada vez que el temblor de la duda la asaltaba, cada vez que la voz del odio le susurraba al oído, cerraba los ojos por un instante y veía el rostro de su madre, no el lloroso en la ventanilla del coche de policía, sino el sonriente en la vieja fotografía,
el que le susurraba que fuera fuerte, que fuera buena, que fuera compasiva. La tensión en la sala era casi insoportable, una cuerda tensa a punto de romperse. Un cirujano asistente murmuró una preocupación. «Doctora Vargas, parece que el tumor está más adherido de lo que mostraban las imágenes. Es arriesgado. Podríamos dañar el lóbulo temporal. Sugiero abortar o...» Sofía apenas lo escuchó. Su mente era un torbellino de decisiones, cada una con consecuencias catastróficas. La voz de su madre, «No seas como ellos, Sofía, sé mejor», resonaba en su cabeza, mezclada con el juramento hipocrático, primum non nocere. No era solo una cirugía, era una confrontación con su propio pasado, con su deseo más oscuro de venganza. Sentía la punzada de la ira, la tentación de ceder, de hacer el mínimo error, de olvidar una sutura, de dejar que la naturaleza siguiera su curso. El sudor frío le perlaba la frente, escociendo ligeramente bajo el gorro quirúrgico. Su corazón latía con fuerza, un tambor tribal en su pecho. Pero entonces la imagen de su madre, con su inquebrantable bondad, apareció más nítida que nunca, una luz en la oscuridad. No podía manchar su memoria. No podía convertirse en lo que detestaba, en la misma frialdad que la había herido. Con un suspiro casi inaudible que solo Diego pudo percibir, Sofía cambió de posición, sus hombros tensos, su voluntad inquebrantable. «Prepara el microdisector», ordenó con voz firme y clara, sin titubeos. «Vamos a por él, con máxima precisión, con calma». La escena se estiró, cada minuto una eternidad de concentración. El sudor goteaba por la frente de Diego Alonso, el aire se hizo pesado, cargado de expectativas. Sofía se concentró en la tarea, su respiración lenta y profunda, cada movimiento un cálculo perfecto. En ese instante, en medio del crujir de los huesos y el delicado manejo del cerebro, la historia se reescribía. El pasado se enfrentaba al presente. Sus manos no eran las manos de una hija buscando venganza, sino las manos de una curadora, una salvadora. Era el triunfo de la humanidad sobre el odio, de la compasión sobre la amargura, del juramento sobre la herida. Después de horas que parecieron siglos, con el cansancio pesando en sus músculos, Sofía se enderezó, la espalda ligeramente curvada. «Listo», dijo, su voz ronca por el esfuerzo contenido, pero con una inconfundible nota de triunfo. «El tumor ha sido extirpado por completo, sin complicaciones. Podemos cerrar». Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala, un murmullo de felicitaciones. Diego Alonso la miró, no solo con admiración profesional por su habilidad magistral, sino con un respeto casi reverencial por la fortaleza moral que había demostrado. Había visto la lucha de Sofía, la contención de su dolor, el triunfo de su moralidad. En ese momento, Diego supo que Sofía no era solo una cirujana brillante, era una mujer extraordinaria, capaz de perdonar, de trascender su propio sufrimiento. Le tocó el hombro con un gesto de profunda empatía, un reconocimiento silencioso de su victoria. Mientras Ramiro Solís se recuperaba lentamente en la unidad de cuidados intensivos, aún ajeno a la identidad de su salvadora, una revelación devastadora esperaba para golpearlo con toda su fuerza. Miguel, su fiel asistente, había estado ordenando viejos archivos de la carrera judicial del juez, un intento de distraerse de la preocupación por su jefe. Entre los polvorientos papeles, con el aroma rancio del tiempo, encontró un expediente viejo y amarillento, el caso Vargas, el de Isabel. Era casi una anomalía en el impecable orden de Ramiro, un expediente olvidado, relegado a una caja. Junto a la sentencia había un pequeño sobre olvidado, sellado y sin abrir, con una nota manuscrita de una letra delicada y casi ilegible. Para el juez Solís. Solo si alguna vez se digna a mirar más allá de la ley y de su propio corazón. Miguel, con el corazón en un puño y la respiración contenida, abrió el sobre.
Dentro había una carta arrugada, escrita con una caligrafía temblorosa, y una pequeña fotografía. La carta era de Isabel Vargas, escrita desde prisión, suplicante, desesperada. En ella, con una voz llena de dolor y desesperación, Isabel explicaba la verdadera razón del robo de los medicamentos 15 años atrás. No era solo para su hija, Sofía, sino para la madre del juez Solís, doña Elena, quien en aquel entonces se encontraba postrada en cama en su mansión en el barrio de Salamanca, sufriendo de la misma dolencia degenerativa que ahora afectaba a su hijo, una rara enfermedad neurodegenerativa. Isabel había sido la lavandera de la familia Solís antes de que la señora enfermara gravemente, una joven humilde que admiraba la bondad de doña Elena. Había presenciado el deterioro, la desesperación del joven Ramiro al ver a su madre sufrir, incapaz de encontrar el medicamento que la aliviara. Cuando el médico privado de doña Elena les dijo que se habían agotado las existencias de un medicamento experimental que solo se conseguía en el extranjero y que era la única esperanza para aliviar el dolor de su madre en sus últimos días, Isabel había escuchado con el corazón encogido. En su desesperación por ayudar a la mujer que había sido amable con ella, y sintiendo una empatía profunda por el joven Ramiro, había intentado robar la medicación en una farmacia, creyendo que era la última esperanza para ambas mujeres. La farmacia había cometido un error al entregarle la medicina, diciendo que estaba agotada cuando la tenía en una caja aparte, bajo otro nombre. Pero Isabel, pensando que era la única opción de que la madre de Ricardo recibiera la medicina a tiempo, la había tomado sin pagar, siendo detenida. Lo había hecho por bondad, por una desesperación compartida, por la vida de una mujer que había sido amable con ella, un acto de amor puro. Junto a la carta estaba la fotografía, una imagen borrosa de una joven Isabel sonriendo junto a una mujer anciana en una silla de ruedas, con el rostro amable pero marcado por la enfermedad. La mujer era doña Elena, la madre de Ramiro. La revelación golpeó a Ramiro Solís, que ya empezaba a recuperar la conciencia, con la fuerza de 1000 mazos, un trueno ensordecedor en su cerebro recién operado. Miguel, con lágrimas en los ojos, le leyó la carta en voz baja, la voz rota por la emoción, la mano de Ricardo, débil y temblorosa, aferrando la fotografía como un tesoro sagrado. La verdad cruda y despiadada. No solo había condenado a una mujer inocente a 15 años de prisión, sino que esa mujer había intentado ayudar a su propia madre, por pura compasión, por una bondad que él, en su fría aplicación de la ley, había ignorado por completo. Había encarcelado a la salvadora silenciosa de su madre, a la mujer que había tratado de aliviar el dolor de la única persona que él había amado incondicionalmente. La balanza de la justicia, que él tanto veneraba, se inclinó bruscamente, no en su contra, sino para mostrarle la inmensa ceguera de su propia vida, de su propia alma. El shock, la vergüenza, el dolor, la culpa, se combinaron en una explosión de catarsis que lo desgarró por dentro. Ramiro Solís, el juez de hierro, lloró, no por su enfermedad, sino por la injusticia que había perpetrado, por la vida que había destrozado con su implacable frialdad. Las lágrimas amargas se mezclaban con el sudor frío de la vergüenza, lavando, por primera vez en años, el óxido de su corazón, el escudo que había construido para protegerse. En ese momento, no era un juez, era un hombre roto, en busca de redención, un hombre que, por fin, veía la verdad. La recuperación del juez Ramiro Solís fue lenta y ardua, cada día una batalla contra la debilidad física, pero su transformación, radical y profunda, fue mucho más rápida, un renacimiento del alma. Al despertar de la anestesia, aún débil y confundido, la primera persona que vio sentada junto a su cama fue a Sofía Vargas, su rostro aún cansado por las horas de cirugía, pero con una expresión de serena quietud. La reconoció al instante, a pesar de los años,
a pesar del velo de la juventud que ahora cubría su rostro, de la mujer brillante en la que se había convertido. La imagen de la niña pequeña en el juzgado, la última vez que la había visto, tan vulnerable y asustada, se superpuso con la mujer imponente que tenía delante, una cirujana que le había salvado la vida. La realidad lo golpeó con la fuerza de una epifanía. «Sofía», susurró Ramiro, su voz débil y ronca por la traqueotomía, apenas un hilo. Sus ojos, antes tan duros, ahora estaban llenos de lágrimas contenidas. Lo siento tanto, lo siento por todo». Sofía, que había anticipado la confrontación con miedo, con una rabia justificada, se encontró con una humildad tan genuina, una desesperación tan palpable, que la sorprendió. Sus propias lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. No había reproche en sus ojos, solo un dolor compartido y, sorprendentemente, una chispa de compasión, un eco de la misma bondad que su madre le había inculcado. El aire en la habitación era denso con la emoción. El olor a desinfectante se mezclaba con el de las lágrimas. La noticia de la carta de Isabel y la verdadera razón del robo se filtró a los medios. O quizás fue Ramiro quien, en un acto de redención y con la ayuda de Miguel, decidió que el mundo debía saber la verdad, que su ceguera debía ser un espejo para otros. El escándalo sacudió los cimientos del sistema judicial madrileño. El juez Solís, el intocable, el símbolo de la rectitud inquebrantable, se convirtió en el epítome de la justicia ciega y cruel, un ejemplo de cómo la ley, sin empatía, puede destruir vidas inocentes. Su carrera judicial, su reputación de hierro, todo se desmoronó en cuestión de días. Renunció a su cargo, no por presión externa, no por miedo a un juicio, sino por una necesidad interna de expiar sus pecados, de limpiar su alma. Sofía Vargas, por su parte, fue elogiada como una heroína, no solo por su habilidad quirúrgica excepcional, sino por su humanidad inquebrantable, por haber salvado la vida del hombre que había destrozado la suya. La historia de la hija que salvó al hombre que encarceló a su madre se convirtió en una leyenda moderna, un cuento de hadas urbano, un testimonio del poder del perdón y la compasión, una historia que resonaba en los corazones de la gente común. La vida del juez Ramiro Solís, ahora simplemente Ramiro Solís, dio un giro de 180 grados. Dejó su ático minimalista y su vida de lujo, mudándose a un apartamento más modesto, en un barrio céntrico, pero lleno de vida y de gente. No volvió a tocar un código penal con la intención de juzgar. En su lugar, dedicó el resto de sus días a trabajar incansablemente en una fundación de asistencia legal para personas de bajos recursos, especialmente aquellas que, como Isabel, habían sido víctimas de la fría burocracia o de circunstancias atenuantes que el sistema no había querido ver. Se convirtió en un defensor apasionado de la justicia social, abogando por reformas que incluyeran la empatía y la compasión en la aplicación de la ley, utilizando su vasta experiencia para ayudar a los más vulnerables. Su antiguo asistente, Miguel, quien había sido testigo de toda su transformación y había compartido su preocupación por el juez, se unió a él en la fundación, convirtiéndose en su mano derecha en esta nueva y noble causa, una amistad basada en el respeto mutuo y la lealtad. El doctor Diego Alonso, el mentor de Sofía, se regocijó con su éxito profesional y personal. Sofía y Diego, cuya relación se había cimentado en la admiración mutua y el respeto profesional, ahora eran socios en una nueva clínica de neurocirugía, una clínica que no solo ofrecía la más alta tecnología, sino también un enfoque humanitario hacia los pacientes, un legado de lo que Sofía había aprendido. La frialdad de Sofía se había derretido, reemplazada por una calidez que la hacía aún más brillante, capaz de conectar con sus pacientes de una manera que nunca antes había imaginado. Se permitía sentir, amar, vivir, encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Y su relación con Diego,
que había comenzado como una mentoría y una amistad profunda, floreció en un amor silencioso, profundo y compasivo, basado en el entendimiento de sus pasados rotos y en el sueño compartido de un futuro mejor, un amor que creció a la sombra de la curación y la redención. Un año después de la cirugía, la vida de Ramiro y Sofía, aunque aún marcada por las cicatrices del pasado, era una sinfonía de redención y esperanza. Ramiro, ya no el hombre de hierro, sino un hombre con arrugas de sabiduría, una mirada cálida y una sonrisa genuina, visitaba regularmente a Sofía y a Diego en su clínica, o los invitaba a cenas sencillas en su humilde apartamento. Ya no había formalismos, ni títulos, ni la frialdad del pasado. Había respeto, cariño y un lazo invisible que los unía más allá de la sangre, un lazo forjado en la adversidad y la compasión. Un día, mientras compartían un café en un pequeño bar de barrio, el aroma a churros y café humeante llenando el aire, lejos de los lujos de El Dorado o los fríos juzgados, Sofía le mostró a Ramiro la vieja fotografía de su madre, Isabel. El papel estaba gastado por el tiempo y el constante roce de los dedos de Sofía. Ella siempre creyó en la bondad, dijo Sofía, su voz suave, pero cargada de emoción, sus ojos fijos en la imagen sonriente de su madre. Incluso en el peor de los momentos, cuando la vida era más cruel, ella nunca guardó rencor. Me enseñó a no hacerlo. Ramiro tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos llenos de una tristeza dulce y un profundo arrepentimiento que siempre lo acompañaría, pero también de una nueva paz. Ella me enseñó la lección más importante de mi vida, Sofía, dijo, su voz apenas un susurro. Una lección que pagué muy caro por aprender, una lección de humanidad. Gracias a ella y a ti, pude ver la luz. La historia de Ramiro Solís e Isabel Vargas y de Sofía, su hija, se convirtió en un susurro en los pasillos de los tribunales, en las salas de los hospitales, en los corazones de aquellos que la conocían. Es un testimonio eterno de que la justicia verdadera no reside en los libros o en los códigos, por muy perfectos que parezcan, sino en la compasión humana, en la capacidad de mirar más allá de la ley y ver el alma. Que la vida, en su infinita complejidad y a veces cruel ironía, a menudo nos ofrece la oportunidad de corregir los errores del pasado, de redimirnos de nuestras cegueras, de reconstruir lo que creíamos perdido. El poder, el estatus, el dinero, son ilusiones fugaces que pueden desvanecerse en un instante. La verdadera riqueza reside en el perdón, en la capacidad de ver al otro, no como un caso o una estadística, sino como un ser humano con su propia historia, sus propios dolores y sus propias esperanzas. La curación no solo se da en el quirófano con el bisturí, sino en el alma, cuando el arrepentimiento se convierte en acción y el perdón en un puente hacia una nueva vida. Porque al final no se trata de quién tienes el poder de juzgar, de quién tienes el derecho de condenar, sino de la humildad de aprender que la vida, a veces, te coloca en el banquillo, te quita tu autoridad, para que puedas ver el mundo con otros ojos, los ojos de aquellos a quienes una vez condenaste. La única justicia que importa es la que te permite vivir en paz contigo mismo, con el peso de tus decisiones y con el eco sanador de las vidas que tocaste, ahora con amor y compasión.